Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, como es habitual, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canal 52 en Claro, 22 en Altice, y recuerde seguirnos siempre en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy, como de costumbre, vamos a abordar temas de mucho interés, lógicamente relacionados con esta tragedia que afecta al pueblo dominicano a consecuencia del colapso del techo de la discoteca Jet. Henry Ebrar estará, como de costumbre, igualmente cada viernes abordando un tema económico de mucho interés. Don Carlos, mi saludo, ¿qué tal? Bueno, Manuel, estamos como se puede estar. Tú sabes que esta tragedia nos sorprende la mañana del martes, porque todo ocurre la madrugada del martes. Es una fiesta que empieza lunes a altas horas de la noche, pero que se extiende o está planificada para extenderse por la madrugada del día siguiente. Y en la madrugada del día siguiente es que ocurre este hecho eh, tan fatídico. Y esto nos sorprende. Entonces, yo creo que nosotros, cuando nos enteramos de esta noticia, experimentamos primero el shock. O sea, lo primero que nosotros experimentamos es un estado de shock, como que el martes uno, qué terrible y todo, pero uno estaba todavía en estado de shock. Pero sobre todo, en la medida en la que uno va obteniendo información creíble de parte de las autoridades, y por favor, les sigo insistiendo a la gente que consuma información oficial de las autoridades. Hay muchos bulos en las redes sociales. Hay gente con buena intención, pero también hay gente que por likes, por view, por atención, quiere compartir cualquier cosa que no es cierta. Entonces, por favor, manténgase siempre conectado con las informaciones oficiales y con los medios de comunicación tradicionales que, aunque han cometido errores en estos días, su intención y su vocación es informar correctamente. Y en la medida en la que tú te vas enterando de quién muere, de las circunstancias en las que murieron, en la medida también en la que tú comienzas a participar en una cantidad brutal de honras fúnebres, tú vas saliendo del shock y vas entrando a la tristeza. Y creo que eso le está pasando al país entero. Sí. Yo creo que eso le está pasando al país entero, que como que ocurrió el martes, pero todavía hoy es viernes y lo que nos está embargando es una profunda tristeza. Quiero aprovechar, Manuel, si me permites, enviar un mensaje de pésame, de solidaridad y un gran abrazo desde acá al señor Eduardo Estrella, al ingeniero Eduardo Estrella. Fue mi jefe durante 3 años en el Senado de la República, cuando él fue presidente del Senado de la República. Y Eduardo Guarionex Estrella, su hijo, el ingeniero Eduardo Guarionex Estrella, quien también por mérito propio era un dirigente político de alta efectividad en el Partido Dominicanos por el Cambio, y por mérito propio y por su capacidad técnica era también viceministro de la Vivienda. Se confirmó no hace mucho que también falleció en este terrible suceso. Y Eduardo Guarionex era una persona de esas que no son comunes, no es común uno encontrarse a alguien que combine de manera tan precisa capacidad técnica, alta capacidad intelectual, un alto tino político, con una capacidad humana, con una calidad humana, que incluso superaba todas las cualidades que yo acabo de mencionar. Y su muerte es realmente, me ha pegado duro por cómo nos llevábamos, la manera en la que me trató
cuando yo trabajaba con su padre, y el contacto que nosotros mantuvimos aún después de que tanto él como, de que tanto su padre como yo saliéramos del Senado de la República, es realmente una semana para olvidar en la historia dominicana. Bueno, Carlos, yo suscribo, realmente me adhiero a esa condolencia que tú acabas de presentar. Igualmente conocí al ingeniero Eduardo Estrella hace ya muchos años. No tenía esa relación tan cercana con su hijo, a quien apenas vi pequeño en la ciudad de Santiago de los Caballeros en algunas ocasiones, cuando visitaba la casa materna, su casa en Santiago de los Caballeros, pero yo suscribo y me adhiero a esa lamentación que tú acabas de expresar. Lamentación que siente la sociedad dominicana, porque reitero que se trata de un hecho que ha impactado a toda la sociedad dominicana. Toda la sociedad dominicana está conmocionada por la situación que se ha producido. Es un hecho que no tiene precedente en la historia reciente del país. Estamos hablando de 221 víctimas mortales a consecuencia de este colapso. La cantidad de heridos sobrepasa el 100 en los hospitales públicos de la capital, fundamentalmente de la capital de la República, que es donde ocurrió esta tragedia la madrugada del martes y hasta donde fueron conducidos la mayor parte de las personas que resultaron lesionadas o heridas a consecuencia de esto. En el caso del presidente de la República, en el día de ayer extendió el duelo nacional que había dictado el martes pasado, es decir, que ya este duelo nacional que culminaba la primera fase el día 9 ha sido extendido hasta el día 13, hasta el domingo 13, el duelo nacional. El propio presidente de la República, Carlos, se ha involucrado de manera directa en las manifestaciones de pesar, las manifestaciones de duelo. Se trasladó a Montecristi, donde asistió al velatorio de la gobernadora de esa provincia, que falleció lamentablemente durante este colapso. Hay un hecho que llama mucho la atención, y es que esta funcionaria provincial pudo, al momento de ocurrir esta tragedia, comunicarse telefónicamente con el presidente de la República, decirle la situación en que se encontraba, y esto de alguna manera facilitó que los organismos de socorro inmediatamente se activaran e hicieran actos de presencia en el lugar. Hay que señalar igualmente que muchas de las personas que estaban debajo de los escombros pudieron reaccionar y llamar al sistema de emergencia 911 para comunicar lo que había ocurrido, la tragedia que empezaba, que estaba en cierne, y esto permitió que unidades de socorro se presentaran prácticamente con escasos minutos de diferencia a la tragedia, lo que permitió que las labores de rescate se iniciaran de manera inmediata. Otro hecho, Carlos, que llama poderosamente la atención es las honras fúnebres donde se despide a Ruby Pérez, un ícono del merengue dominicano, una situación que impacta emocionalmente bastante, porque él muere mientras amenizaba esta fiesta en este lugar de diversión en Santo Domingo, pero igualmente estaba acompañado de su hija que participa igualmente ya en el velatorio que se llevó a cabo ayer aquí en la capital dominicana, y donde igualmente asistió, montó guardia de honor altos funcionarios del gobierno dominicano, empezando por el presidente de la República, Luis Abinader, y su esposa, la primera dama, Raquel Arbajes. Y estos hechos realmente, Carlos, esto que estoy informando, impactan demasiado. Ahí estaban figuras desde Juan Luis Guerra, un conocedor. Hay un video bastante conmovedor de Fernandito Villalona interpretando una canción de despedida a Ruby Pérez. Uno no quisiera particularizar esta tragedia. Todas las víctimas que lamentablemente pusieron fin a su existencia a consecuencia de este hecho, uno las recuerda con mucho amor, con mucho aprecio, con mucho dolor. Y con mucho pesar y también. con mucho pesar, lo recuerda a todos. Sí. Indudablemente hay gente que por el nivel de exposición pública que tenían,
impacta bastante, eran bastante conocidas, como es este caso de Ruby Pérez y otras de las personas que finalmente fallecieron. Es una situación a todas luces muy, pero muy lamentable la que se está sintiendo en la sociedad dominicana, y yo espero que los días por venir, ya en el caso de los familiares directos, que tendrán que tener algún acompañamiento de profesionales de la conducta humana, de la salud mental, porque se trata de un hecho que nos impacta a todos en unos niveles realmente sin precedentes, niveles desde el punto de vista emocional. Entonces uno se preguntaría, ¿qué no sería de una esposa que pierde a su esposo, del esposo que pierde a la esposa, de la madre que ha perdido a su hijo, pero en muchos casos de los esposos que han fallecido y han dejado niños huérfanos? Es decir, es un evento que indudablemente seguirá gravitando, Carlos, con mucho pesar, dejando mucho pesar, una secuela de pesar, de lamento, pero sobre todo generando en los familiares directamente afectados algún nivel de deterioro de la salud mental, y por eso digo que en algunos casos se va a necesitar, o en todos los casos se va a necesitar este acompañamiento. Sí, fíjate, este es un pesar que compartimos en toda la nación. Te puedo exponer mi caso, que en mi caso particular perdí amigos, conocidos, compañeras de la universidad que estaban ahí. Lamentable. Tengo que resaltar que un compañero de la universidad, que también fue un compañero de trabajo, el periodista Abel Guzmán Ten, salvó la vida, estaba en esa fiesta y fue de los que fueron rescatados, y aunque permanece convaleciente, agradecemos que no lo contamos el día de hoy entre esas víctimas fatales que nos dan tanto dolor y tanto pesar. Y aún en mi caso particular, donde puedo decir que quizás no perdí a nadie del primer grado de consanguinidad de mi familia. Señores, eso impacta, y yo sé que en este país nosotros estamos muy compungidos. Incluso a mí se me olvidó solicitar ahora, como estamos en diferido hoy, incluso ojalá y el bumper que nosotros ponemos al principio entre y salga en silencio. Ojalá lo puedan ver en honor a las víctimas. Esa música que entra, que sube, que cuando salga ya al aire, eso salga en silencio, en Sí. honor a las víctimas y en honor al duelo que nosotros estamos experimentando el Sí. día de hoy. Mira, Carlos, tenemos un par de videos bastante elocuentes que muestra hasta qué nivel esto ha afectado a la sociedad dominicana. Yo quiero compartir, por ejemplo, el presidente de la República se trasladó ayer hasta Montecristi. Ya informamos de la muerte de la gobernadora de Montecristi en este hecho lamentable. Y quisiera ver si el señor director tiene listo ese video donde el presidente de la República expresa su condolencia a los familiares y otros municipios de esa provincia de la línea noroeste del país. No sé si ya está listo, que pueda presentarnos ese video. Hoy vine aquí a despedir a una compañera de trabajo, a una compañera de partido, también a una amiga. Pero estoy definiendo a Nelcy Cruz, una ciudadana honesta, una funcionaria pública eficiente y transparente. Nos queda llorarla hoy, llorarla a ella y a las demás víctimas. Pero también le queda a Montecristi y a la región un ejemplo de una mujer trabajadora, honesta, dedicada al servicio público, que amaba servir, que amaba resolverle a los más necesitados. El presidente de la República que se trasladó hasta Montecristi
a participar en estas honras fúnebres, pero igualmente el presidente de la República estuvo en el funeral de Ruby Pérez. Ahí hubo un hecho que emociona bastante, digo que emociona porque realmente le toca las fibras humanas a cualquier persona, y es que Fernandito Villalona intervino con una canción ya como una especie de homenaje póstumo, y quisiera cerrar este primer segmento de Propuesta de la Noche precisamente con esta canción de Fernandito Villalona, porque fue una canción, no la conocía, me parece que es una canción, no recuerdo, pero ahí intervino también su hija, que recordó que ese momento donde fallece su padre era la última vez que subía a tarima acompañando a su padre. Ella igualmente interpretó un par de canciones, pero yo espero que el señor director nos tenga esta canción de Fernandito Villalona, que repito que realmente entristece bastante y dice hasta dónde se siente el dolor en la sociedad dominicana. Si lo tiene, ¿ya la encontró? Mientras tú sabes que este tema de Montecristi, Manuel, y con la gobernadora, algo muy interesante que me sorprendió en el momento fue el presidente Abinader. Ella llama al presidente Abinader. Sí. Y eso es algo hasta natural en el momento. Pero lo que pudiera sorprender es, sobre todo lo que hemos tenido oportunidad de trabajar con incumbentes, es que el presidente Abinader le toma el teléfono. Y le toma el teléfono esa hora. Primero la hora, y luego que le toma el teléfono a infinidad de funcionarios. Imagínate tú la cantidad de funcionarios de primer, segundo. No, y yo decía al principio que esa llamada, al igual que otras decenas de llamadas que recibió el sistema de emergencia 111, quizás salvó vidas, permitió que los organismos de socorro llegaran a tiempo al lugar. Sí. Se dice que en fracciones de 15 y 10 minutos comenzaron a llegar las primeras unidades ahí a Yesé. Hay que recordar que el 911 está a una distancia más o menos relativamente corta del lugar donde ocurrió esta tragedia, y eso permitió que se operara de manera oportuna en algunos casos. Pero tenemos que valorar también la hora, porque si eso pasa a las 3 de la tarde, todo el mundo despierto. 12:40 de la noche. ¿Verdad? Si eso pasa a las 4 de la tarde, todo el mundo despierto, alerta, en trabajo, tú reaccionas. Pero independientemente de que son rescatistas y socorristas entrenados, hay menos capacidad de respuesta en hora de la madrugada. Bueno, Carlos, nos vamos a una pausa comercial. No tenemos el video todavía. Vamos a ver si lo tenemos luego de la pausa. Luego de la pausa. Sí. Nos vamos. Cuando retornemos estaremos con Henry Ebrard y su comentario económico. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar.
Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó un grupo de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de diferentes obras para sus comunidades. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, dejó conformada una comisión especial que estudiará 2 proyectos de ley sobre las candidaturas independientes encabezada por el diputado Elías Huesín Chávez. En otro orden, realizó una charla, Menopausia Saludable, cómo prepararse para el cambio, presentada por la ginecóloga Priscila Jiménez, con el objetivo de promover conocimientos y herramientas prácticas para afrontar de manera saludable este proceso natural en la vida de las mujeres. Y entregó 5 pergaminos de reconocimientos a destacadas personalidades y entidades que han realizado valiosos aportes al desarrollo social y económico del país. Los pergaminos fueron otorgados al jurista y catedrático Alberto Cruz Eduardo, al empresario Pedro Juan Reyes, al Instituto Ateneo Amantes de la Luz, al periodista Carlos Manuel Estrella y al periódico digital Ciudad Oriental. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Como adelantamos antes del corte, Henry Ebrard está en línea para llevarnos su comentario económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes para comentar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global, por supuesto. Todos seguimos con esta terrible tragedia acontecida el lunes por la noche en el Jet Set y, por supuesto, va a seguir pesando mucho en la sociedad dominicana. Vamos a dar brevemente el reporte de los principales indicadores en momentos cuando, producto de básicamente lo que ha anunciado Donald Trump, el movimiento de los principales indicadores luce hasta el momento muy favorable para la República Dominicana. Fíjense que al mismo tiempo que se nota un fuerte desplome del dólar de los Estados Unidos en el mercado local, o sea, una fortaleza del peso dominicano,
Vemos también que los precios del petróleo se están manteniendo apenas a niveles de $60, niveles que no se veían desde el inicio de la guerra de Ucrania en el 2022. Y finalmente, otra vez esta mañana, los precios del oro han alcanzado un nuevo nivel récord por encima de los $3.200. Todo eso, pues, pudiese ayudar a tener un sentimiento un poco más optimista sobre lo que queda del año para la economía dominicana. Vamos a empezar, por el tipo de cambio. En el día de ayer, jueves, sufrió una baja considerable de 31 centavos, con lo que cerró ayer en 61 pesos con 51 centavos. Es un nivel más bajo desde el 8 de enero de este año 2025. Abrimos el año en 61,32, quiere decir que apenas entonces ha ido subiendo 19 centavos por lo que va del año el dólar. Eso quiere decir también que luego de alcanzar su nivel máximo el 28 de marzo en 63,48, ha ido perdiendo prácticamente 2 pesos. Un peso con 97 centavos. Si nos comparamos con hace exactamente un año atrás, cuando se cotizaba en 59,35, ya la tasa de devaluación del peso ha bajado apenas 3,6%, luego de haber estado a final de marzo en un ritmo elevado de un 7%. Todo deja indicar de que el mercado en las próximas semanas debería de mantenerse con mucha calma. No sé si va a seguir bajando con la misma fuerza, pero claramente ese es un alivio importante para las finanzas públicas porque le resta presión al tema de los subsidios y por supuesto para los hogares porque entonces impide que haya nuevos aumentos de precio y que pueda pues, tranquilizar la inflación. Y especialmente cuando los precios del petróleo, al mantenerse en unos $60, me hace pensar que probablemente este fin de semana prácticamente los subsidios a los combustibles van a llegar muy cerca de cero, que es el momento a partir del cual pudiese venir de seguir con esos niveles tan bajos el petróleo, pues pudiese venir finalmente los primeros recortes de precio después de muchas semanas sin baja de precio. Finalmente, saludar el precio del oro arriba de $3.250 es algo absolutamente fenomenal. No sabemos hasta dónde va a crecer, pero en la medida en la cual siguen las tensiones alrededor de cómo va a quedar finalmente la política arancelaria de Donald Trump, es muy probable que pueda seguir escalando posiciones el precio del oro, lo cual será, por supuesto, otra buena noticia para la economía dominicana. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en la cuenta de Twitter, @ZebrarH. Y, por supuesto, esperamos estar con todos ustedes. Nos vemos este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Brar por su comentario económico. Carlos, en el día de ayer, el director de Comunicación Estratégica de la Presidencia de la República, Homero Figueroa, dio a conocer un comunicado donde el gobierno anuncia que se está integrando una comisión
con una asesoría de técnicos extranjeros para investigar realmente qué causó el colapso del techo de JetSet. Este anuncio del director de comunicación estratégica de la Presidencia de la República aclara que esta investigación técnica que está ordenando el gobierno dominicano en ninguna manera entorpece o neutraliza la investigación que paralelamente está haciendo el Ministerio Público. Me parece un punto y una aclaración importante. Ahora, ¿qué pasa? En todo caso, esta investigación que estará coordinada por una agencia especializada del gobierno dominicano, es decir, una agencia cuya función por ley es precisamente fiscalizar y supervisar todas las infraestructuras en República Dominicana, fundamentalmente lugares públicos, lugares privados de alta concentración de público de manera esencial. ¿Qué pasa? Cuando esa comisión, que es una comisión técnica, repito, concluya su informe, ese informe técnico, que yo supongo que el gobierno lo va a socializar con la sociedad dominicana, lo va a anunciar de manera pública, las conclusiones que el gobierno que llegue esa comisión será compartida con la opinión pública nacional e incluso uno espera que ese informe se cuelgue en alguna plataforma del gobierno, en la plataforma de la Presidencia de la República o en la plataforma del organismo que estará coordinando la investigación para que la opinión pública sepa qué pasó. Entonces hay una cosa central que anuncia el gobierno. Esta investigación se está haciendo, dice el gobierno, para prevenir futuras tragedias. Esta frase me parece importante, Carlos, porque ¿qué es lo que estamos hablando? De hecho, implícitamente se está admitiendo que la tragedia que acaba de ocurrir en JetSet era previsible, era prevenible. ¿Por qué? Porque si aquí hubiese un régimen de fiscalización, un régimen de inspección periódica de edificios públicos, edificios privados, que es una función fundamental, que hay organismos del gobierno que tienen esa responsabilidad, probablemente esto no hubiese ocurrido porque se hubiese detectado cualquier falla, cualquier situación anormal que estuviese afectando este techo y probablemente no estuviesen asistiendo hoy a un hecho, a una tragedia que ha conmocionado a toda la sociedad dominicana. Entonces, desde el punto de vista de lo que dice Homero Figueroa, tiene sentido. Tiene sentido de que esto se va a utilizar como un ejemplo, como una experiencia que no vuelva a repetirse en la República Dominicana. No obstante, Carlos, yo creo que hay que decir lo siguiente. Esto no implica o no exime de responsabilidad al gobierno en lo que ocurrió. Aquí hay una irresponsabilidad compartida que en su momento será debatida por la sociedad dominicana. En estos momentos estamos en shock, estamos muy impactados emocionalmente, la atención se centra sobre las víctimas mortales de este hecho fatal y entonces en su momento habrá que abordar el tema. Y otro punto importante que yo considero de esta intervención del director de comunicaciones es de que esta investigación de ninguna manera colide o impide al Ministerio Público realizar su propia investigación, porque esta investigación que está realizando el Ministerio Público es una investigación de carácter penal, de carácter judicial. Ahí tendrá que establecerse realmente qué pasó, habrá que establecerse si opera un régimen de consecuencia, pero en definitiva una cosa no impide la otra y viceversa. Y vuelvo y repito, ese informe que rinda esta comisión técnica finalmente tendrá que llegar a manos del Ministerio Público porque es un elemento, un componente importantísimo de las conclusiones que llegue el Ministerio Público en la investigación que está realizando. Tú has expuesto ampliamente todo el concepto
del gobierno dominicano temprano en el inicio o la incipiente investigación de esta tragedia. Y a todo esto yo quiero agregar un punto del que ahora no se está hablando, porque quizás no es completamente el momento, pero si queremos evitar otra tragedia similar, nosotros tenemos que estudiar muy bien y abordar, aunque nos duela, de manera muy somera lo que pasó el pasado martes en la madrugada. Y es que las discotecas y centros nocturnos, Manuel, tienen muy poca cultura de inversión. Los centros nocturnos, discotecas, bares donde la gente baila, lo que popularmente se llama beventinas y todos esos negocios nocturnos que los hay en todas las ciudades, independientemente de que algunos pues nos sustraemos de esa clase de lugares, sobre todo por nuestras creencias religiosas, entendemos que es algo que debe convivir en el entorno urbano de cualquier hábitat. Hay que llamar a capítulo estos negocios. Yo te voy a decir algo, no hay razón por la cual un negocio nocturno que venda bebida, que cierre a altas horas de la noche, el de al lado tenga que escuchar o enterarse de la música que hay dentro. Existe toda la tecnología posible, sin grandes ni cuantiosas inversiones, para que en una beventina donde se pone música, usted pasa por la puerta del sitio y ni se siente lo que está pasando ahí. Yo he tenido la oportunidad de ir a centros nocturnos en otras ciudades de países donde lamentablemente son más organizados que nosotros, y usted entra ahí y escucha, mire, 18,000 decibeles, que Manuel, tú no escuchas ni tu pensamiento ahí. Pues la música alta. Pero tú pones un pie fuera de ese centro nocturno y no escuchas ni un mosquito, porque ese sitio lo acordonaron con esto, le pusieron lo otro, las paredes de tal cosa, y ahí esos vecinos, nadie se queja, nadie dice nada, nadie... Otro tema son los parqueos. Otro tema son los parqueos. Usted va a tener su centro nocturno, usted tiene que tener parqueo para su gente también, o animar a la gente a que vaya en taxi o en taxi por aplicaciones, como sea, o a que lo busquen y lo lleven, y no tengan 5 y 6 calles aledañas que soportar un flujo de vehículos altísimo. Usted quiere tener su centro nocturno con lo rentable que es y con lo buen negocio que es, tiene que hacer inversiones. Eso tiene que acabarse en este país. Eso tiene que acabarse en este país, que hay un colmadón que pone una música altísima y a 7 calles no puede dormir la gente. Usted quiere poner su música, cierre su colmadón y eso. Esa cultura de inversiones, hay que hablar de eso en este país. No, y indudablemente que esta tragedia obliga al gobierno a activar lo que son los controles y las normas. Controles que están establecidos por ley y normas que tienen que ser cumplidas por todo lugar público, sea privado, sea público o privado, porque las normas existen. Hay organismos responsables de hacer cumplir esas normas y no podemos definitivamente volver a asistir a una tragedia como la que estamos comentando. Vámonos, Carlos, con unos compromisos comerciales y retornamos en breve.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La Cámara de Diputados aprobó un grupo de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de diferentes obras para sus comunidades. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, dejó conformada una comisión especial que estudiará 2 proyectos de ley sobre las candidaturas independientes encabezada por el diputado Elías Huesín Chávez. En otro orden, realizó una charla Menopausia Saludable, cómo prepararse para el cambio, presentada por la ginecóloga Priscila Jiménez, con el objetivo de promover conocimientos y herramientas prácticas para afrontar de manera saludable este proceso natural en la vida de las mujeres. Y entregó 5 pergaminos de reconocimientos a destacadas personalidades y entidades que han realizado valiosos aportes al desarrollo social y económico del país. Los pergaminos fueron otorgados al jurista y catedrático Alberto Cruz Eduardo, al empresario Pedro Juan Reyes, al Instituto Ateneo Amantes de la Luz, al periodista Carlos Manuel Estrella y al periódico digital Ciudad Oriental. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. Bueno, Carlos, paralelamente han ocurrido hechos que igualmente despiertan nuestra atención. Por ejemplo, el primer tribunal colegiado de La Vega dictó extinción de pena en el caso de Miki López, acusado de lavado de activos, producto de narcotráfico. Esta decisión está siendo apelada por el Ministerio Público de La Vega. Es decir, ¿por qué se produce esto? Bueno, el tribunal entendió que el proceso ya sobrepasa los 4 años que establece la Administración de Justicia en la República Dominicana para que un caso sea ventilado en los tribunales, y entonces decide declarar la extinción de la pena. Es un caso que llama la atención porque ocurre justamente en momentos en que gran parte de la opinión pública dominicana tiene su pensamiento, tiene sus ojos puestos en lo que ocurrió en Jet Set. Pero ¿qué es lo que me llama la atención de esto, Carlos? Recientemente los abogados de la defensa del caso Antipulpo, donde está involucrado el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, solicitaron recientemente, y fue un caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, solicitaron que en este caso se declare la extinción de la pena.
lo que determinó un juez de la Suprema Corte de Justicia era que no correspondía. Yo no entiendo mucho de administración judicial, no soy abogado, pero el sentido común te dice que 4 años son 4 años. Si usted considera que los incidentales que impone un abogado en el curso del proceso están destinados a alargar el proceso, entonces yo creo que es competencia del juez. Cualquier incidente que se presente, fallarlo en tiempo oportuno, en tiempo rápido, de manera de que el proceso no se comprometa con el tiempo. Claro. Porque si usted es acusado y contrata un abogado, el abogado elabora su estrategia de defensa donde está incluido todo. Exacto. Todo lo que establece el Código Procesal es permitido para un abogado en un juicio. Entonces, 4 años son 4 años de cualquier manera. Y si el tiempo que se establece son 4 años, son 4 años. Igual caso se presenta, por ejemplo, con el proceso a Jean Alain Rodríguez. Evidentemente ya tiene más de 4 años. Entra en la misma situación. Entonces, yo no estoy defendiendo ni juzgando la culpabilidad o no en el caso de Antipulpo y en el caso de Jean Alain. Lo bueno es que si un juez determina para un caso que ese proceso ya tiene el tiempo suficiente para dictar la extensión de pena, ¿por qué en otro caso no se aplica el mismo procedimiento si está contemplado en la ley? Solamente quería llamar la atención sobre este caso, que vuelvo y repito, el Ministerio Público apeló en La Vega, pero se trata de casos totalmente similares. Es decir, en cuanto al tiempo que lleva el proceso. Bueno, lo importante es que haya coherencia en la actuación de la justicia, porque en la medida en la que la coherencia va desapareciendo, el ciudadano va perdiendo entonces la confianza en los tribunales. Y los tribunales son muy importantes, Manuel, porque ahí es donde se pueden dirimir conflictos que de otra manera se pudieran resolver quizás hasta con violencia. Cuando los ciudadanos comienzan a entender que quizás el tribunal no es el lugar donde pueden dirimir sus diferencias, sino que tienen que valerse de otros medios para conseguir algún tipo de satisfacción, se va volviendo muy peligroso el asunto. Sí. Ese es el papel importante de los jueces, y los jueces, aunque tengan su íntima convicción, se respete sus decisiones, y por lo general hay una cultura, Manuel, de respetar las decisiones de la justicia y respetar a los jueces, incluso de los medios de comunicación. Muy rara vez tú ves un medio de comunicación atacando directamente a un juez. Por lo general, el Ministerio Público es el actor de justicia que sufre más embates de la opinión pública, mientras que los jueces, hasta cierto punto, por un tema cultural, están blindados de eso. Pero puede cambiar eso. Eso puede cambiar en la medida en que la gente perciba que actúan sin coherencia. Sí. Mira, Carlos, mañana, el domingo, este domingo, 13 de abril, son las elecciones de segunda ronda en Ecuador. Hay una competencia bastante cerrada entre el actual presidente Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González. Las encuestas están proyectando un nivel realmente muy cerrado como resultado de estas elecciones. ¿Qué es lo peligroso, Carlos? Que esto se da en un contexto de mucha violencia en Ecuador. Y como están esa competencia bastante cerrada desde el punto de vista de las encuestas que se están publicando, uno pensaría que en Ecuador puede ocurrir cualquier cosa. Sí, sobre todo porque lamentablemente el gobierno de Noboa no ha sido todo lo efectivo que la gente esperaba para combatir el crimen. La gente esperaba un Bukele ecuatoriano. Lo primero es que Noboa no es Bukele, para empezar. Lo segundo es que Ecuador no es como El Salvador, para continuar. Y lo tercero, y creo que lo más importante, es que la delincuencia y las estructuras de crimen organizado que hay en Ecuador son mucho más capaces, tecnificadas y con mayores recursos que las del Salvador. ¿Y por qué?
¿qué pasa con El Salvador? El Salvador tiene una riqueza y una particularidad económica que ha sido caldo de cultivo para que grandes mafias internacionales vayan allí y establezcan sus mafias proxies allá. Y es que el banano ecuatoriano, óigase bien, el banano ecuatoriano es uno de los pocos productos en el mundo, óigase bien, en el mundo, que de una u otra forma, de una u otra hora, para en todos los puertos del planeta. Entonces, la estrategia básica ha sido esconder cargamentos de lo que sea, armas, droga, fentanilo, lo que usted quiera, o hasta personas, los tratadistas, los que hacen trata de personas, esconderlo en cargamento de banano para enviarlo a cualquier sitio. Sí, por eso te digo, hay un nivel de violencia muy alto en Ecuador y esta proyección de una competencia tan cerrada para una segunda ronda electoral puede plantear un ingrediente extremadamente peligroso. Esperemos que no pase nada, pero eso es lo que se proyecta. Carlos, llegamos al final de esta propuesta de la noche, pero yo quisiera ya en la parte final, yo me refería al inicio de una canción póstuma que Fernandito Villalona, compañero, colega de Ruby Pérez, precisamente interpretó en las honras fúnebres de este gran cantante que fallece aquí en este colapso del techo de la discoteca Yesé. Eso ocurrió ayer en el velatorio de Ruby Pérez y por tratarse de una canción que, como dije al principio, llega al alma, refleja realmente el gran dolor que se siente por el fallecimiento de tantas víctimas. Uno no quisiera de alguna manera como particularizar el dolor, focalizarlo. No, es un dolor colectivo, es un dolor que lo sentimos por todas las víctimas que han ocurrido. Pero esta canción, precisamente dedicada a Ruby Pérez, también se puede dedicar, se puede perfectamente adaptar al resto de las víctimas, de las 220 víctimas que estamos contabilizando hasta el momento. Así que lo dejamos con esta sentida canción de Fernandito Villalona en los funerales de Ruby Pérez. Adelante, director. Fuiste a un lugar que no tiene regreso, donde solo tú tienes acceso, extrañaré tu llamada.